Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante las últimas horas. Y hay mucho movimiento en el mundo River, porque después de que la dirigencia estuviera dormida básicamente durante todo el mercado de pases, creo yo que subestimando un poco la situación en relación a que los jugadores que hoy por hoy tenía el plantel de River eran suficientes, pero no tuvieron en cuenta algunas lesiones, no tuvieron en cuenta que el plantel estaría bien si todos los futbolistas tuvieran un rendimiento óptimo. Ahora ya cuando hay un par que tienen un bajo nivel, está claro que necesitas más jerarquía para cubrir algunos respectivos lugares. Por eso mismo, en estas últimas horas y sobre todo con la extensión del tiempo para incorporar, ahora hasta el 2 de febrero los clubes de fútbol argentino tienen tiempo para contratar refuerzos, está claro que la comisión directiva de River se va a mover y en estos días, si es que ya no lo hizo, yo estoy grabando este video el miércoles 24 de enero, todavía no se ha anunciado ningún refuerzo, pero a no más tardar antes del partido del próximo domingo ante Argentinos, ya va a estar anunciándose las incorporaciones. Vamos a hablar puntualmente de 4 futbolistas que podrían estar llegando. Vamos también a estar mencionando por qué hay un jugador que podía llegar a irse y que todavía no se fue, del juvenil que rompería un récord el siguiente fin de semana y de cómo se encuentra el césped del Estadio Monumental. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar directamente hablando del mercado de pases porque hay mucho que mencionar sobre algunos futbolistas particulares. El primero de los casos es el de Rodrigo Villagra, el volante de Talleres de Córdoba, que todavía se encuentra en conflicto con el club, pero que hay algunas cuestiones que podrían favorecer su llegada a River. Ya de por sí, el hecho de que la dirigencia sepa que en su momento Talleres de Córdoba había aceptado una oferta de $7 millones del Rayados de Monterrey, después por algunas cuestiones que tienen que ver con las formas de pago y algunas circunstancias externas, no se terminó yendo al fútbol de México, pero se sabe cuál es su precio. Es verdad, y todos sabemos lo que sucede generalmente cuando se quiere negociar con Talleres. Hay un valor para el fútbol local y otro para el fútbol extranjero. Por eso mismo, desde la dirigencia de River esperan que el valor de Villagra no aumente. Lo que juega a favor es que el futbolista está colgado, por lo que difícilmente puedan ponerle un precio más alto teniendo en cuenta que no va a seguir jugando en la T y están esperando transferirlo. Otro punto a favor que tiene River es que el mercado europeo termina el 31 de enero, antes de que finalice el mercado de pases acá en Argentina, por lo cual si no hay ningún ofrecimiento concreto, hasta ahora hubo una pequeña propuesta de Dinamarca, pero sigue sin convencer a la dirigencia de Talleres porque no se acerca a esos $7 millones que en su momento había ofrecido el Rayados de Monterrey, y por eso si acaba el mercado en el viejo continente, está claro que Talleres va a tener, no digo que aceptar sí o sí la oferta de River, porque no creo que negocien por menos de esos números, pero por lo pronto lo que en un principio parecía algo imposible, y es que la dirigencia del equipo cordobés negociara con la comisión directiva del conjunto de Núñez, ahora es una realidad y bastante certera. Después está claro, River va a tener que poner el dinero sobre la mesa. No hay ninguna otra forma de contratar buenos futbolistas que no sea con plata, y de esa manera también se gana la Copa Libertadores. Se hizo la limpieza necesaria de la mayoría de los futbolistas que no jugaban, y ahora lo que se necesita es incorporar 3 o 4 nombres de jerarquía para completar el plantel. Es algo que se debió haber hecho hace 2 semanas, pero por lo pronto, y lo que le juega entre comillas a favor a la dirigencia, es que la Copa Libertadores, que es el principal objetivo, arranca recién en abril, por lo que los futbolistas que vengan ahora van a tener algunos partidos para jugar antes de disputar la máxima competición internacional. El último ítem que favorece a River es que Villagra, entre irse al conjunto de Dinamarca o jugar en River, prefiere ponerse el manto sagrado. Después, repito una vez más, Talleres prefiere venderlo al exterior, pero en caso de que la oferta de River sea mejor que la del conjunto europeo, o en definitiva que el mercado en Europa ya esté cerrado y Talleres solo tenga la oferta de River, en ese caso todo se aproximaría más para que el futbolista juegue y sea refuerzo del elenco dirigido hoy por Martín de Michelis. Lo más seguro es que se termine de cerrar en estos días, ya sea por sí o por no. En el más grande esperan poder contratarlo poniendo esos $7 millones.
Y ahora vamos a hablar del caso de un jugador que su pase podría llegar a reflotarse en estos días. Se ha mencionado en estas últimas horas que River haría un nuevo intento por Agustín Santana, el lateral derecho de Defensa y Justicia. La lesión de Simón prácticamente ha obligado a que la dirigencia vaya en búsqueda de un marcador de punta diestro. En un principio, recordando aquella declaración, no digo desafortunada, pero sí para mí equivocada de Martín de Michelis, diciendo que en el plantel tenía 5 laterales derechos, cuando en realidad, a mi entender, solamente tiene uno, que es Marcelo Andrés Herrera, y ya lleva 2 años sin haber mostrado un rendimiento continuo de lo que se necesita para jugar en el equipo más grande del continente sudamericano. Después el resto de los jugadores que nombró, Boselli, Simón, Casco y Pablo Díaz, son futbolistas que en casos eventuales pueden ponerse como laterales derechos, porque no vas a tener justamente tantos jugadores en una misma posición, y si se lesionan los 2 laterales derechos que tendría que tener un equipo en un plantel, ahí sí se puede recurrir a algún futbolista un tanto más polifuncional. En ese caso obviamente está totalmente permitido y sería lo lógico, pero por lo pronto River necesita un lateral derecho, y si bien es cierto que en el principio del mercado no iban a ir en búsqueda de uno, la lesión de Simón apuró ahora a que fueran en definitiva por un jugador en ese lugar del terreno de juego. Y Agustín Santana es un futbolista que en el 2023 ha tenido un rendimiento verdaderamente muy bueno en el conjunto de Florencio Varela. Ha disputado gran parte de la Copa Sudamericana, donde Defensa llegó a semifinales, quedó eliminado con quien iba a ser el futuro campeón, Liga de Quito, y es un futbolista que se acoplaría bien a un equipo ofensivo, porque ya de por sí Defensa y Justicia es un conjunto que prioriza más el ataque que la defensa, y si bien es cierto que un lateral derecho no deja de ser un defensor y tiene que tener como prioridad defender, en River los laterales también tienen que saber sumarse al ataque y formar parte del circuito ofensivo del equipo. De nada sirve que un defensor se quede estancado en la zona defensiva sin avanzar, salvo algún caso muy puntual en algún partido muy específico, pero por lo pronto River necesita un lateral derecho ofensivo, y Agustín Santana estaría cumpliendo con ese rol por lo menos en este momento. ¿De cuánto dinero estamos hablando? River estaría pagando alrededor de 3 millones de dólares. La relación entre las dirigencias del equipo de Núñez y del conjunto de Florencio Varela es muy buena, por lo que si River pone esa cifra, seguramente pueda convertirse en refuerzo sin inconvenientes. El siguiente jugador del que vamos a hablar es el delantero uruguayo Luciano Rodríguez, que empezó a sonar hace aproximadamente una semana, y finalmente, una vez toda la delegación, estoy hablando de jugadores, cuerpo técnico y dirigentes, regresaron de los Estados Unidos luego de hacer la extraña y, a mi entender, mala pretemporada que hizo River en Norteamérica, ahora llegó el momento de los dirigentes de negociar. ¿Y por qué digo esto? Porque Enzo Francescoli está en Uruguay negociando la posibilidad de que el jugador pueda ser refuerzo de River. No es fácil por una cuestión económica. Está claro que es el jugador de todos los que voy a nombrar que tiene un valor de mercado más alto. La dirigencia del Liverpool uruguayo, que es el dueño del pase del futbolista, consideran que la totalidad de la ficha de este joven atacante de Uruguay es de 15 millones de dólares, por lo que si River quiere incorporarlo, no podrá hacerlo comprando la totalidad de su pase. Es verdad que River tiene dinero, pero obviamente si gastás 7 en Villagra, 3 en Santana y 15 en Luciano Rodríguez, ya estamos hablando de un mercado en el que en un principio pensaba gastar entre 0 y 10 millones de dólares a gastar 25 millones de la moneda estadounidense, por lo que se va a negociar seguramente es un porcentaje de la ficha del futbolista de 20 años. Por lo pronto quizás es la negociación en la cual River no está tan apurado en cerrar, en lo que tiene que ver con que el jugador llegue rápido, porque aunque lo cierren hoy, por ejemplo, Luciano Rodríguez está formando parte de la selección uruguaya en el torneo preolímpico, es compañero, por ejemplo, de Sebastián Boselli, por lo que si la transferencia se terminara de cerrar hoy, no podría sumarse hasta que el combinado Nacional Charrúa quede eliminado del certamen en sí. ¿Cuánto dinero pondría River? Se está hablando de una suma de entre 5 y 7 millones de dólares por el 40 o 50% del pase. Uno pensaría que es un número bajo, pero lo que sucedió con Nicolás de la Cruz, que también venía del Liverpool de Uruguay cuando River lo contrató, es algo que al millonario le sirvió y mucho, por lo que en esta ocasión podría resultar algo parecido. Recordemos que por allá, en julio del 2017, River
contrató a De la Cruz pagando $4 millones por el 30% del pase y después un par de años más tarde pagó $1,5 millones más por un 20% más, es decir, en total $5,5 millones por el 50% de la ficha de la Cruz, y después lo terminó vendiendo al Flamengo por 16 millones, es decir, a River le quedó 8, más todo lo futbolístico que hizo de la Cruz dentro del campo de juego, le terminó además quedando un rédito económico de $2,5 millones. Por lo que tanto la dirigencia del equipo argentino como la del conjunto uruguayo ven con buenos ojos que se compre un porcentaje del pase y después recibir a futuro juntos un dinero por una venta al fútbol del exterior. Y el último jugador por el cual se volvió a activar algo durante estos últimos días es José Manuel López. Yo creo que si Luciano Rodríguez termina siendo refuerzo, no van a seguir la negociación por López por un tema de que traer dos delanteros, cuando inclusive en un principio se tenía la idea de traer uno solo, es bastante exagerado. Además, teniendo en cuenta que por Rodríguez pagarías, como dije recién, alrededor de $7 millones y por López hay que poner 10. 17 millones por dos delanteros con mucho futuro, pero que hay que ver cómo resulta su adaptación en River, es bastante exagerado. Por lo que hoy la información en el caso del ex atacante de Lanús está más referida a que el propio futbolista le pidió a la dirigencia del Palmeiras, que es el dueño de su pase y que en su momento habían considerado al jugador intransferible porque el entrenador Abel Ferreira había manifestado que lo iba a tener en cuenta durante el 2024. La realidad es que la venta de Endrick al Real Madrid y también el hecho de que este jugador en cuestión esté hoy por hoy jugando el torneo preolímpico con la selección brasileña en Venezuela hacen que López pudiera tener más lugar. Sin embargo, el futbolista manifiesta un poco en su círculo íntimo que Ferreira ya le había dicho lo mismo hace 6 meses y no terminó cumpliendo. Los momentos de López en Palmeiras en este año y medio, llegó a Brasil a mediados del 2022 proveniente de Lanús a cambio de $10 millones, fueron verdaderamente muy pocos los positivos. La mayoría de los momentos, no digo que hayan sido negativos porque no los hubo. Ha jugado pocos partidos, ha convertido pocos goles, sobre todo si tomamos en cuenta el nivel que había tenido en el conjunto del sur del Gran Buenos Aires, donde había sido uno de los goleadores aún estando, por ejemplo, José el Pepe Sande en el equipo, es decir, había marcado muchos tantos siendo uno de los dos delanteros del conjunto granate. ¿Cuánto tendría que poner River? En principio Palmeiras lo que quiere, si es que el millonario no cierra a Luciano Rodríguez y termina volviendo a ir a por López, es recuperar la inversión que puso en su momento. Estamos hablando de $10 millones por la totalidad de la fecha. Es un número que obviamente River puede abonar siempre y cuando no ponga los 6 o 7 millones de dólares que mencioné recién que podría llegar a gastar en Luciano Rodríguez. Vería muy raro que hace una semana River hasta no tenía delanteros en carpeta, más allá de lo que podían ser las vueltas de Alario y Borré, y 7 días más tarde decida gastar casi $20 millones en dos atacantes. Y dejando de lado a los jugadores que pueden llegar a venir, vamos ahora a hablar del futbolista que podía llegar a irse, pero que finalmente parece que se quedará. Es cierto que hay un par de días todavía de mercado en los Estados Unidos, por el cual Agustín Palavecino todavía puede irse vendido al Inter de Miami. La verdad es que en una primera instancia el conjunto de Florida había ofrecido un préstamo con una opción de compra de $2 millones. River no veía con malos ojos esos 2 millones, pero la realidad es que no quería que esto fuera producto de una opción de compra, quería que fuera una obligación de compra por cumplir ciertos objetivos, o en definitiva que el Inter de Miami pague los 2 millones de la moneda estadounidense para que el futbolista en definitiva se vaya vendido ahora en este momento. El jugador, por su parte, si bien es verdad que nunca ejerció presión, ha manifestado a su representante que intente que la oferta llegue a un buen puerto. Por el momento, el ofrecimiento no ha avanzado más que esa propuesta de cesión que River por lo pronto ha desistido, teniendo en cuenta que quiere vender al jugador, no quiere desprenderse por medio de un préstamo. La realidad es que el millonario, si Palavecino se va, más allá de que no ha tenido un buen rendimiento durante el último 2023,
debe salir en búsqueda de otro jugador en la mitad de la cancha, porque si no el plantel básicamente queda cortísimo. Por lo menos hasta que vengan los jugadores del preolímpico, River cuenta con menos de 20 jugadores de campo. Por eso mismo el Millonario está apurado en contratar refuerzos debido a las lesiones. Si se va Palavecino producto de una venta, claramente el rédito económico va a provocar que River acepte el hecho de transferirlo. No es que se quiere quedar a Palavecino porque De Michelis lo considera un jugador fundamental y mucho menos, pero no quiere tener a un jugador cedido que esté un año en el Inter de Miami y que posteriormente, luego de una temporada, regrese al club. Más allá de que puede tener un buen rendimiento y que a lo mejor recupera su mejor versión, el hecho es que el Millonario en su momento gastó $3,5 millones para comprar al mediocampista proveniente del Deportivo Cali de Colombia y quiere medianamente recuperar esa inversión. Por eso mismo espera que durante estos días, en caso de que las negociaciones puedan avanzar un poco, que esos $2 millones en definitiva no sean por una opción de compra, sino que sean, como dije antes, por una obligación de compra con objetivos fáciles a cumplir, o en definitiva que el Inter de Miami pague los 2 millones para adquirir definitivamente al jugador. Y el próximo domingo, casi con seguridad, Franco Mastantuono va a tener su gran debut en la primera división de River con tan solo 16 años. Hace mucho que un jugador no debutaba con esta edad en el más grande, y si bien es cierto que todavía no sabemos en qué condición sumaría sus primeros minutos, yo ya he mencionado en videos anteriores, y seguramente cuando hable del partido específicamente entre River y Argentinos Juniors en los próximos días, vuelvo a mencionar que para mí Mastantuono tiene que ser titular, sobre todo por el hecho de que no está el Diablito Echeverri. Uno de los dos siempre debería estar desde el arranque, porque son dos jugadores que verdaderamente tienen ese equilibrio individual fuera de lo común en el fútbol argentino. Y es verdad que Mastantuono nunca se ha enfrentado a jugadores de más de 17 años porque solamente ha estado en las divisiones juveniles del club y disputando la Copa del Mundo de esa categoría el año pasado en Indonesia. La primera vez que se vio la cara con jugadores mayores y de experiencia fue en los 2 amistosos que River disputó hace un par de días frente a los equipos mexicanos de Rayados y de Pachuca. Ahora habrá que ver qué es lo que sucede cuando le toque enfrentar a un equipo muy duro con Argentinos Juniors, pero por lo pronto, con 16 años, Mastantuono será el tercer jugador más joven en debutar en la primera de River, si es que finalmente suma minutos este domingo. Y si no lo suma, yo creo que De Michelis estaría cometiendo un pecado más que importante y grave, porque River no puede seguir perdiendo el tiempo con algunos jugadores que, si bien es cierto que a lo mejor a lo largo de su carrera tuvieron una trayectoria increíble, como son los casos de Nacho Fernández, de Lanzini, que si bien hoy está lesionado, la realidad es que jugaron muchos más minutos de los que merecían y tiene que darle más oportunidades a los chicos. Por eso mismo me parece que Mastantuono debe ser titular. En caso de que esté en el banco de suplentes, por lo menos que juegue media hora en el segundo tiempo y que no importe cómo esté el partido, es decir, si River va ganando, que igual entre, si River está empatando, que igual ingrese, o si está perdiendo también, que sume minutos. Hay 5 cambios, uno de esos tiene que ser para Mastantuono, que es un jugador que de acá a un par de años le va a dar muchísimas alegrías al hincha de River. Ojalá que en este 2024 ya le daré muchísimas alegrías a los simpatizantes del Millonario. Si hay que esperar un poco más, se esperará un poco más, pero que sea porque el jugador dentro del campo necesite un periodo de adaptación y no que esté sentado en el banco de suplentes sin jugar. Recordemos que es uno de los 4 futbolistas con el valor de cláusula de rescisión más alta, 30 millones de euros, que ya son 35 porque faltan menos de 10 días para el cierre del mercado de pases acá en Argentina, por lo que espero que el próximo domingo Mastantuono pueda jugar algunos minutos. Y por último vamos a hablar del resembrado que se hizo de manera casi perfecta en el Estadio Monumental. Todavía faltan algunos días para saber en definitiva si todo va a estar al 100%, porque por ahora solamente se han podido ver imágenes. Es cierto que si comparamos las fotos que han salido ya a la luz de estos últimos días con las que se habían mostrado por allá a mediados del mes de diciembre, luego de que terminaran
la gran cantidad de recitales consecutivos en el Monumental, hay unos cambios del 95%, podría decirse, porque se levantó todo el pasto, se resembró y la realidad es que hoy el campo de juego se encuentra en óptimas condiciones. Eso sí se puede decir. Después hay que ver si logran los encargados de trabajar en todo esto ponerlo tal como estaba antes de que comenzara la seguidilla de espectáculos musicales. Hay que tener en cuenta que el campo de juego de River no solamente es el mejor de Argentina, sino que es el mejor del continente y también es uno de los mejores de todo el planeta. Y seguramente esto también ayudó en parte a que River durante el año pasado tuviera la racha de victorias consecutivas como local más larga de todos los tiempos. Por eso mismo, ya desde este domingo frente a Argentinos Juniors hay que retomar esa racha de victorias y tiene que ser con un campo de juego prácticamente perfecto. Cuando se terminaron de levantar todos los cobertores luego del último recital por allá a mediados del mes de diciembre, todos vimos las imágenes del campo de juego del Monumental y seguramente la mayoría de los hinchas se encontró un poco preocupado por cómo se encontraba el pasto en sí, teniendo en cuenta que faltaba tan solo un mes y medio, que no había tanto margen, porque la comparación que se podía hacer de finales del 2022 hasta el comienzo del 2023 no era la misma. En primera instancia porque en ese entonces se había disputado el Mundial de Qatar y la cantidad de días que hubo entre el último partido que River jugó como local en el 2022 y el primero del 2023 era de alrededor de 90 días, mientras que en esta ocasión había alrededor de 45 días, era la mitad prácticamente. Sin embargo, la gente encargada de esto se mostró bastante optimista cuando empezaron a trabajar justamente en la recuperación del césped del campo de juego del Estadio Monumental, y todo parece indicar que el próximo domingo 28 de enero, cuando los hinchas vuelvan al estadio luego de todo este parate de verano, se van a encontrar con un césped, como dije al principio, quizás no en perfectas condiciones ni al 100%, pero sí muy óptimo para que el equipo pueda desarrollar el mejor fútbol posible. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, los refuerzos que pueden estar llegando seguramente lo hagan durante el transcurso de los próximos 7 días. Veremos si asoma un nombre nuevo o si finalmente los 4 que mencioné al principio de este video son los futbolistas que terminarán poniéndose el manto sagrado, si serán 3 de los 4, 2 de los 4 o solamente uno, o si aparece algún otro nombre. Veo raro que River no incorpore a ningún jugador, porque ya estaríamos hablando no de un mercado de pases malo, porque un mercado de pases malo es aquel donde traes jugadores y los mismos no tienen jerarquía. Ahora, un periodo de transferencias en el cual no traes absolutamente a nadie teniendo dinero, ya parecería bastante vergonzoso, por lo que esperemos que vengan los refuerzos. En cuanto al próximo domingo y a los minutos que sume Mastantuono, me parece que es el jugador a seguir en este 2024. Es cierto que las expectativas con el Diablito Echeverri bajaron muchísimo. Veremos si cuando vuelva el torneo preolímpico se vuelven a aumentar tal como estaban durante el año pasado. Y en cuanto al campo de juego del Estadio Monumental, me parece que estará en perfectas condiciones para el próximo domingo. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.